Saludos y bienvenidos a Desde la Cocina de Azores, el podcast exclusivo de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Agradecemos a Moduline Habitare por la colaboración con los muebles para este espacio. Recuerden que Moduline Habitare es la mueblería que tiene muebles, mesas y sillas exclusivas para sus restaurantes. Y emprender un negocio de comida en Puerto Rico no solo requiere pasión y buena cocina, también significa enfrentarse al complejo mundo de permisos y licencias. Hoy nos acompaña Nicole Gutiérrez Piensa de Advanced Permits, experta en este tema, para ayudarnos a entender mejor cuáles son los pasos, los retos más comunes y las claves para los permisos, para que los permisos no se conviertan en un obstáculo o dolor de cabeza en tu negocio. Bienvenida, Nicole. Gracias, un privilegio estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte. Nicole, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y de Advanced Permits, ¿cómo es que surge tu empresa? Pues nosotros venimos de un llamado a la necesidad en términos generales de lo que es la permisología en Puerto Rico. Mi expertise y mi background es arquitectura. Nosotros siempre tenemos como arquitectos y profesionales de la industria, tenemos necesidades de poder tener acceso a la permisología y el acceso para poder construir, ¿verdad?, edificaciones. Y se me hacía bien difícil porque no había una gama de profesionales haciendo este tipo de gestión. Sí existen los gestores, pero no habían profesionales en la industria haciendo lo que se llama la consultoría para la planificación de proyectos. Nosotros nacemos en el 2002. Estoy en los 20, siempre me confundo. Desde el 2002 estamos de consultores y pues nos hemos acostumbrado a trabajar con el vaivén de los permisos, ¿verdad? Y de las agencias y de los diferentes requisitos según se han ido modificando los reglamentos. Nos hemos tenido que ir atemperando también a la tecnología, pero nuestro expertise y lo que nos dedicamos y nos apasiona hacer es ayudar al empresario, al comerciante, a las personas que localmente quieren montar sus propios negocios, desde que verlos crecer, desde que montan un food truck hasta que comienzan a montar su primera localidad y muchas veces se duplican o se triplican, y esa es nuestra pasión. Nicole, la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Por qué es tan complicado el proceso de permisos en Puerto Rico? Ay. Sí, es complicado y es como un árbol con muchas ramas. El proceso de permisos en Puerto Rico, entre muchas otras cosas, hay una mala comunicación con el ciudadano en general, ¿verdad? El ciudadano en general no conoce cuáles son los procesos. Hay un proceso burocrático muy, muy complejo en donde existe mala comunicación entre las agencias, se refiere. También es un factor importante que los municipios autónomos, ¿verdad?, tienen sus propios libritos y hay bastantes municipios autónomos en Puerto Rico ahora mismo, o sea que si cae el permiso a nivel central es de una forma, o si cae en un municipio autónomo es de otra. La variedad de formularios y procesos es una complejidad y no hay una sola forma de hacer procesos de acuerdo a lo que tú estás presentando, ¿verdad? Así es que es un sinnúmero de factores. También tenemos el problema que los profesionales que están evaluando los permisos en las agencias, hay mucho turnover, ¿verdad? Hay mucho empleado que estuvo muchísimos años, 18, 20 años, ya no están con nosotros en las agencias y entran estos profesionales nuevos que no tienen la experiencia ni el background apropiado para poder evaluar. Y entonces nosotros, los arquitectos, los ingenieros, los contratistas, los desarrolladores que tenemos la preparación, tenemos que estar bregando muchas veces con personas que no tienen esa educación, ¿verdad? No están dirigidos hacia a esa materia o hacia la industria. Sí, es más complejo. Es bastante complejo. ¿Cuáles son esos permisos fundamentales que se necesitan para tener un negocio de comida en Puerto Rico? Pues para tener un negocio de comida, básicamente el permiso general que siempre se conoce para el uso y operación de un restaurante en Puerto Rico es el permiso único. Desde el 2019 el reglamento conjunto, pues básicamente lo que dice es que en ese permiso único se abarca el permiso de uso y la licencia del Departamento de Salud y el Cuerpo de Bomberos. Adicional a esas licencias están las licencias de rentas internas que rige el Departamento de Hacienda, que van también atadas a ese permiso único. El permiso único viene siendo el permiso general o el globalizado que le permite a ese restaurante operar. Pero antes de tener ese permiso, hay permisos también que son requeridos antes de que el restaurante se abra, ¿verdad? Si es un permiso, si es un local que ya era un restaurante,
pues entonces hay que sacar un permiso para habilitar de un restaurante al otro, empapelar, pintar, cambiar piso, en lo que sea que se vaya a hacer para remodelarla y atemperarlo al nuevo restaurante, o si está el shell, ¿verdad? Si está el caparazón solamente y es una construcción de cero, pues entonces requiere unos permisos de construcción, requieren dosos de salud y seguridad, requieren dosos de bomberos, valga la redundancia, y endoso a los planos para saber que esas entradas y salidas están bien, que cumple con los códigos de bomberos de fuego y todo, ¿verdad? Desde los espesores de las paredes, la cantidad de accesos que tenga, la distancia que haya entre entradas y salidas, todo es un tema cuando vas a diseñar un restaurante. Pero tomando en consideración, ¿verdad?, que ya el restaurante está habilitado, pues entonces sería el permiso general, el permiso único que abarcaría lo que es el uso, salud, bomberos y las licencias de rentas internas. Y en cuanto a tipo de restaurante, quizás volumen de ventas de negocio, ¿cambia en los permisos y licencias dependiendo de la categoría y volumen de negocio? El permiso sigue siendo el mismo. Dependiendo del tamaño, van a depender los aranceles de pago para esos endosos y esos permisos. A mayor cantidad de volumen en pies cuadrados, de volumen de venta, pues suben los aranceles, especialmente cuando hay licencias de rentas internas. Las licencias de rentas internas, por ejemplo, de alcohol, que es la licencia que más se mueve en un restaurante, es a base del volumen de venta anual. Así es que, ¿verdad?, esos numeritos siempre tienen que estar divididos, cuánto se vende en comida, cuánto se vende en bebida, para entonces hacer esa tabla y cuando se va a radicar el proceso, se sepa cuánto se va a pagar en licencia de alcohol. Pero en términos de volumen de venta, si afecta o no el permiso, siguen siendo los mismos permisos, pero cada proyecto tiene su envergadura, ¿verdad? Cada proyecto hay que mirarlo con la ubicación donde está, en qué municipio habita, si es un local que está habilitado fue restaurante, o si eran oficinas y ahora va a ser restaurante. O sea, hay que analizarlo y hay que evaluarlo porque todo, ¿verdad?, tiene su historia y hay que manejarlo de formas diferentes. ¿Cuáles son esos permisos que suelen pasarse por alto y que causan problemas, ¿verdad?, a la hora de abrir un negocio de comida? Bueno, hay muchas personas incluso que empiezan a operar sin el permiso adecuado, ¿verdad? Nosotros vivimos en el país de mejor pedir perdón que permiso, y es por lo obvio, ¿verdad? Porque como hay trabas y hay obstáculos en el camino, pues las personas piensan que mejor abrimos y después con calma pues sacamos los permisos. Y me he topado con la situación de que me han llamado dueños de restaurantes, específicamente porque estamos hablando de restaurantes. Mira, llevo 2 años operando el negocio y me inspeccionaron, me dieron una multa y pues ahora tengo que sacar el permiso único. Sí hay el peligro, ¿verdad?, de que cuando estás vendiendo, sobre todo bebidas alcohólicas, hay unas multas mucho mayores porque estás vendiendo alcohol sin una licencia adecuada. Pero en términos generales, la mayor parte de la gente hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? O mayormente, cuando no hacen lo que tienen que hacer es porque no saben que lo tenían que hacer. He visto también mucha falta de comunicación con relación a los patronos y los dueños de restaurantes con relación a las mejoras. Por ejemplo, ellos piensan que como ya tienen un permiso único y el restaurante está en operación, pues que si van a hacer unas mejoras no requiere permiso. Y siempre que vas a hacer mejoras, aunque sean interiores, entiéndase de cocina, de piso, vas a hacerle un upgrade a los baños o vas a romper paredes para abrir accesos, todo eso requiere permisología, ¿verdad? Y para evitar esos procesos, ¿verdad?, esas multas y esas penalidades, es requerido pues radicar los debidos permisos. En el caso de que sean mejoras pequeñas que no involucren bloques, ni hormigones, ni varillas, ni romper, ni demoliciones y no requieran alterar la estructura, en esos casos específicamente aplica lo que llaman un permiso de obras exentas, ¿verdad? Que no hay que invertir en hacer unos planos de construcción ni en contratar profesionales con licencias porque es un permiso de menor envergadura. Pero cuando es mayor envergadura, que estamos rompiendo hormigones, que estamos rompiendo paredes, que estamos haciendo huecos hacia el piso, que queremos ampliar, cuando estamos aumentando pies cuadrados en la estructura, también afecta, ¿verdad? Influye y ahí sí que toca un permiso de construcción. O sea que es bien importante que haya una orientación en el proceso para que la persona sepa que sí requiere unos permisos, aunque el restaurante esté operando.
¿Tú dirías que uno de los errores más comunes a la hora de abrir un negocio es entonces abrir el negocio y luego trabajar con los permisos? ¿O hay otros errores comunes que se cometen a la hora de solicitar permisos? Los mayores errores y los errores más comunes casi siempre son que o lo quieren hacer ellos mismos, ¿verdad? O los mismos dueños de restaurantes o los mismos inversionistas se quieren poner a hacer las cosas sin dominar el tema. Y oye, no es que sea difícil, siempre digo esto. Hacer permisos no es difícil, es tedioso y nunca es lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de dónde sea y a quién le caiga ese caso, si cae dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos o si es un municipio autónomo que entonces se redirige a ese municipio autónomo, dependiendo, puede ser que te pidan cosas diferentes. O sea, pueden variar. Por ejemplo, hay personas que tienen restaurantes de familia, que tienen permisos de uso de los 1980, pero ese permiso de uso nunca se atemperó al permiso único, que es el que está rigiendo ahora mismo. Entonces van a hacer una mejora, y cuando van a hacer una mejora le piden el permiso único vigente, pues no lo tienen porque no sabían que tenían que sacar un permiso único atemperado al reglamento del 2019 en adelante. Y empiezan a suceder este tipo de cosas, y como no están orientados y no saben ni conocer la materia, empiezan a meter la pata y te empiezan a meter en las esquinas no adecuadas y se empieza a entorpecer el proceso, se atrasa todo, sale más caro y al final del día lo mejor es que tú siempre tengas como todo en la vida, necesitamos mentores para todo. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Mentores financieros, mentores económicos, la contabilidad, las redes sociales. Sí, cada cual es experto en su área. Cada cual es experto en su área. Entonces, pues, estamos nosotros los consultores que estamos dedicados a esto, ¿verdad? En el caso de nosotros ya llevamos sobre 24 años de experiencia y conocemos cuáles son las cosas que mayormente pasan. Y no lo sabemos todo, pero sabemos bastante. Y lo bueno es que como estamos, yo le digo que el OCPE y el DIDEC es el patio de mi casa. O sea, yo entro 50 veces a esa página todos los días. Por lo tanto, si hay cambios y hay cosas que se están modificando, pues ya yo las voy a conocer. Así es que la mayor parte de las cosas que yo veo es por falta de conocimiento o por falta también de querer invertir. No, es que eso sale muy caro y a la larga te sale mucho más caro que si estuvieses invirtiendo. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto le ha costado a un empresario por no cumplir correctamente, ¿verdad?, con los permisos? ¿Te has topado con algo así y alguna historia? Sí. Por lo general, cuando las personas no quieren hacer la inversión o se quieren ir, ¿verdad?, con alguien que cobra menos, porque pasa mucho también que están los famosos gestores que están empezando a hacer los trámites sin la experiencia, pues se topan con esa situación de que después de 3 meses o 4 meses haciendo los permisos, pues me lo dejaron a mitad o no me lo terminaron y entonces viran para atrás a invertir en las personas que, ¿verdad?, que pueden ayudarle de una forma correcta. Lo bueno que nosotros tenemos en Advanced Permits es que tenemos consultores de todas las ramas. O sea, nosotros tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos desarrolladores, tenemos contratistas, tenemos expertos en la materia, personas que conocen también sobre fire, prevención de fuego, prevención de alimentos. O sea, en realidad hay que saber lo que se está haciendo para poder orientar a la persona y que esa persona vaya dirigida en el camino correcto. Como dijiste ahorita, el último cambio a las leyes y reglamentos fue en el 2019, así que los cambios son bastante frecuentes. ¿Qué cambios recientes o regulaciones ha habido que ha afectado el área de permiso de los negocios? Pues ese particular, en el caso de que antes el permiso de uso era vitalicio, ¿verdad?, se radicaba una sola vez y siempre y cuando el uso no cambiara, no había que volver a renovarlo. Desde el 2019 para acá, el permiso único se tiene que renovar y lo que se renueva no es el permiso de uso, es el permiso único son las licencias que van atadas a ese permiso de uso. Entonces, ahora mismo están reorganizando u optimizando la página. O sea que esto es cambiante todo el tiempo, ¿verdad? Porque en reuniones recientes con el DIDEC y con la Oficina de Gerencia de Permisos, pues me dejaron saber que se están haciendo unos ajustes para que puedan haber unos usos que no sea necesario renovar anualmente. O sea, usos que, por ejemplo, pues no aplica para los restaurantes, pero usos como oficinas y ese tipo de cosas que no hay entrada, no hay volumen de venta de alcohol, no hay entrada ni salida de alimentos, no hay consumo de absolutamente nada, pues se están modificando unas cositas en el reglamento para hacerlo posible. Pero en términos de alimentos, pues básicamente es eso, que hay muchos restaurantes y hay muchos establecimientos que no han hecho el cambio del permiso único, del permiso de uso original al permiso único.
Entonces, Todavía hay gente. todavía hay gente. Hoy mismo estaba trabajando con uno en la oficina que tiene un permiso de 1979 Oh, wow. y no están temperados. Hicimos un permiso de mejoras para unos interiores y nos dimos cuenta que no tenían el permiso único porque, por lo general, ¿verdad? Hay un sistema digital que tú puedes levantar la data y saber cuánta permisología o cuántos trámites hay en ese catastro, en esa localidad. Ya yo me lo sospechaba porque no había nada de sistema, pero puede ser, ¿verdad?, que la persona lo tenga y no esté registrado, pero en efecto, pues, nos pasó esa traba, esa piedrita en el camino y pues ahora tenemos que sacar el permiso único para posteriormente terminar el proceso de la mejora que estábamos radicando. ¿Y a qué se enfrenta multas ese empresario por no haber hecho el cambio? Pues mira, las agencias han sido bastante condescendientes con relación a las multas y las penalidades, con relación al cambio del permiso de uso vitalicio al permiso único, porque entienden que no ha sido una buena comunicación al ciudadano en general. Aunque sí hubo bastante prensa y se publicó y todo, pues eso no llega a todo el mundo. Tú sabes cómo es, no todo el mundo tiene las redes sociales, no todo el mundo participa de ver las noticias, pero lo que ellos sí te piden es que cuando inspeccionen, o sea, si te inspeccionan y tú no tienes el permiso único, pues ellos sí te dan un término de tiempo para que tú radiques y hagas la gestión. Yo creo que fue hace 1 año, 2 años, más o menos, ya no se aceptan las conversiones. Antes, cuando estaba la transición, se convertía el permiso de uso al permiso único. Ahora lo tienes que radicar nuevo, como si fuera nuevo, pero en el memorial explicativo siempre se explica, es un uso existente y existe un permiso original, se hace la referencia y entonces se trata de esa manera. Pero ya no existe la conversión. Ahora tienes que tratarlo como un permiso nuevo, lo que significa que te cuesta más dinero. Ok. Oh, wow. Es que, bueno, pues ya sabes, tienes que hacerlo. Todo un librito en los permisos. Mirando hacia un futuro en cuanto a los permisos en Puerto Rico, ¿crees que será más ágil, más accesible o piensas que se va a volver más complicado? Pues yo creo que la tecnología ha ayudado mucho a que sea más ágil. Yo creo que tenemos una ventaja ahora porque nosotros como profesionales podemos entrar a la computadora 24 horas, radicar procesos y podemos hacer lo que querramos desde la comodidad de la oficina o del hogar. Así que eso es un plus, ¿verdad? Eso es algo súper positivo. Yo creo que como debe mejorar el asunto es que las agencias logren comunicarse entre sí, que haya una forma en donde las agencias puedan comentar en el mismo caso sin tener que estar radicando tantos procesos. Hay muchos procesos que son paralelos, que no requiere el que se apruebe uno para radicar el otro. Y eso es parte de la importancia de tu consultar y tener profesionales en la industria que te lleven de la mano porque no tienes que esperar 90 días para radicar el próximo paso. Okay. Así es que yo creo que a la larga y poniendo la fe y mi energía positiva siempre en los procesos, entiendo que debe mejorar, entiendo que debe de haber un salto gigantesco con los procesos ahora de inteligencia artificial, de todo esto de la tecnología. Debe haber una mejoría en términos generales, siempre y cuando el ser humano que está detrás de la computadora coopere con el proceso ¿verdad? Y pongamos la inteligencia a la par con ayudar al empresario, ¿verdad? Porque yo siempre digo que el problema con las agencias es que se dedican a obstaculizar, no son facilitadoras, no son mediadoras, se dedican a decirte que no, porque en vez de decirte sí, pero lo puedes hacer, pero tienes que hacer esto otro. Entonces yo creo que esa es la actitud. Yo creo que la actitud es ver cómo se pueden empezar a comunicar mejor esas agencias, cómo podemos hacer que un sistema digital sea efectivo, cómo los municipios autónomos se pueden mejor relacionar con el gobierno central para que todo corra a la par. Mi pelea siempre ha sido que cómo es posible que hayan procesos diferentes, si es en Guaynabo o en Toa Baja. Te iba a preguntar eso, la diferencia entre los permisos en los municipios autónomos y el gobierno central, porque sí hay diferencias. Hay diferencias, sí. ¿Cuáles son esas que me puedas mencionar? Pues mira, es que, por ejemplo, en Dorado es un tema, construir. Sabemos que Dorado es un municipio que pues hay mucha inyección económica, mucho extranjero con ley 60 haciendo construcciones onerosamente grandes y pues ya Dorado sabe que es un punto de recaudo importante, so cada vez que algo cae en Dorado se convierte en un tema de 90 o 120 días más porque hay auditorías y hay que enviar estimados de costos desglosados y hay mucha cosa mucho más profunda que si fuera en Bayamón, por ejemplo, o que si fuera en San Juan. Si eso está bien o mal, no sé.
O sea, yo lo que sé es que tienen que atemperar los procesos para que sean uniformes en todo Puerto Rico, para que sean los mismos procesos, ¿verdad? Y yo creo que también es bien injusto porque si tú estás viviendo en una zona urbana o una urbanización, te quieren llevar el dedo al reglamento, pero si tú vives en una zona rural en donde todas las casas llegan a la carretera, con eso nadie se mete. Porque es que todas las casas allí son así. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cómo tratamos el tema, por ejemplo, de los estacionamientos en los restaurantes, en las avenidas que se han convertido en avenidas comerciales que eran residenciales antes, que se ven en la avenida Rupert, la avenida Central, la avenida Esmeralda en Guaynabo, la Alejandrino. O sea, avenidas que realmente son un caos, pero ya está desarrollado, ya esos permisos se emitieron, ya eso es comercial completamente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar eso, verdad? Como planificadores y como profesionales, ¿cómo vamos a tratar el tema de aprobar esos permisos que sean funcionales, que funcionen para la ciudadanía, pero que también el gobierno pueda ser un poquito más flexible para ver cómo podemos hacer esa inyección y que se pueda crear la posibilidad de seguir logrando que esos comerciantes vayan utilizando esos espacios, porque los cascos urbanos, eso es un tema. Los cascos urbanos están vacíos. Tú sabes, eso es un lugar en donde muchas personas que están empezando a montar sus negocios podrían tener sus oficinas, sus consultorios. Claro, oye, y que depende de eso para que corra la economía en esos pueblos, porque mientras más negocios haya en esos cascos urbanos... Las patentes, el CRIM y la patente municipal son los recaudos de cada municipio. Entonces, si ponemos de nuestra parte como profesionales y trabajamos a la par con el gobierno, con los tramitadores del gobierno, pues yo creo que va a ser súper efectivo. Yo tengo fe, yo siempre digo que las cosas van a mejorar, aunque no mejoren. Digo, yo tengo mucho trabajo, ¿verdad? Y mientras menos funcione el sistema, más trabajo me dan a mí. Pero créeme que ulcera y frustra porque tú sabes lo que aplica y lo que no aplica. Y muchas veces sacan el reglamento y te piden lo mismo para cosas que no aplican. ¿Me entiendes? Tú no puedes aplicarle la misma regla a una remodelación de una casa que fue construida en 1960 como si fuera una casa nueva de paquete, atemperando el reglamento de hoy día, porque los reglamentos de antes no son los reglamentos de ahora. Incluso, ¿verdad?, los retiros mandatorios, que son el tema famoso de las remodelaciones en Puerto Rico. Los patios, los laterales, el posterior, el frente, esos retiros que hay que respetar, ¿verdad?, por reglamento. Pues muchas casas antes se construían de una forma diferente, el reglamento se revisó y ahora los patios no cumplen y entonces ellos, en vez de facilitar el proceso, vas a hacer una fachada. Vas a hacer una fachada y tienes que empezar de cero con los permisos porque no cumple con el reglamento existente. Wow. Igual aplican los restaurantes, ¿verdad? Los restaurantes lo mismo. Muchos restaurantes están en zonas comerciales que están despilfarrados, que construyeron para los lados, construyeron para el frente, no tienen la cantidad de estacionamiento requerido. De momento quieren hacer una remodelación para mejorar el aspecto físico o la estética de su restaurante y se dan cuenta de que tienen que empezar de cero porque remodelar significa tener que estar en cumplimiento con todos los permisos de cero. Wow. Así es que es un tema. Nicole, ¿algún consejo final para aquellos que están empezando a abrir su negocio de comida, verdad? ¿Qué deben tener presente a la hora de comenzar con ese negocio? Una pregunta súper importante. Lo más importante y lo más presente que tiene que tener una persona cuando va a montar un negocio es asegurarse que la localidad que está escogiendo cumple con el uso que quiere operar. La llamada zonificación. Esa zonificación va atada a un número de catastro. Cuando tú vas a ver un local, ese dueño de la propiedad tiene que tener un número de catastro que identifica el solar dentro del mapa de Puerto Rico. Ese solar y ese catastro cataloga ese espacio bajo una zonificación. Puede ser residencial, comercial, industrial, institucional, pero dentro de esas zonificaciones hay diferentes densidades. Hay zonificaciones que no permiten restaurantes. Hay zonificaciones que no permiten manufactura, por ejemplo, porque una cosa es vender comida al detal, otra cosa es producir la comida. Y si vas a tener manufactura, tienes que tener el negocio en una zonificación industrial. Así que lo más importante es ver dónde, porque me encuentro muchísimo con personas que ya tienen contrato de arrendamiento, que incluso han invertido en la propiedad y vienen a nuestra oficina a sacar el permiso y les digo, no cumple. Wow. No podemos hacer ese permiso ahí porque sencillamente no cumple. Y es triste porque ver las personas que están invirtiendo, ¿verdad?, de sus ahorros y el sueño de su vida
cuando se dan cuenta que no lo puedes hacer ahí, tienen que empezar de cero. Sí que tienen que tener presente eso definitivamente. Nicole, ¿dónde pueden contactarte o conseguirte en las redes o teléfono? Pues nos pueden conseguir al 787-960-3131. Nicole Gutiérrez Yenza, un placer. Si no, a través de las redes sociales, Advance Permits. Y los socios de Azores también a través de nosotros pueden conseguir, ¿verdad? Sí. Tu asesoría con un % ahí de descuento, ¿verdad? Sí, le damos un descuento a todos los socios de Azores. Nosotros somos los consultores oficiales de la Asociación de Restaurantes por muchísimos años ya. Es un privilegio de verdad. Y siempre que nos llaman referidos por ustedes, les damos el cariñito y el VIP. Así es que siempre a la orden. Ya lo saben. Nicole, una última pregunta que siempre hago a mis invitados. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato, Sí. la comida mexicana. Ah, está muy bien. Todo lo que sea mexicano, incluyendo la margarita sin sal y ni margarita. Con cóctel incluido y todo, ya digo. Y ni margarita sin sal. Pero sí, la comida mexicana de cualquier forma. Todos los días, mi preferida. Súper, gracias Nicole por habernos acompañado en este episodio. Gracias. Y a ustedes que nos ven y escuchan, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Azores Puerto Rico para ver más de nuestro contenido. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima con más temas de la industria del restaurante que quieres escuchar.